Les voy a contar dónde primero se han abierto las primeras escuelas o academias educativas en el territorio de Rusia o Ucrania, desmintiendo varios de los mitos o suposiciones que se han creado a través de los tiempos en las personas que no saben el idioma ruso o ucraniano para poder investigar a más detalle ese tipo de cosas, ya que existe mucha evidencia, tanto libros antiguos como registros históricos, pero claro, todo se encuentra en los idiomas nativos, que es el ucraniano y el ruso, o también el ucraniano antiguo. Pero bueno, vamos sin más rodeos. Vamos viendo todos esos datos curiosos e interesantes, y también cómo se ha desarrollado la educación en Rusia y en Ucrania. ¿Cuáles fueron sus características? Lo que se reflejó en la cultura actual, en la forma de pensar de Rusia y de Ucrania como tal, cómo se caracterizan ambos países, ya que son completamente diferentes. No solo en cuestión cultural, sino también en su forma de pensar. Y todo eso surge desde muchos años atrás, también partiendo de la educación. Pero hay muchos factores más, pero aquí vamos viendo educación. Empecemos. Pero antes, no te olvides suscribirse a mi canal para conocer muchas cosas interesantes más. La educación en el territorio de Ucrania, hablando de las escuelas, inicia desde el año 1988. La educación en Ucrania es accesible tanto para chicos como chicas. Es decir, hombres y mujeres estudian por igual y tienen los mismos derechos desde siempre en el territorio ucraniano. La educación empieza a plasmarse tanto en el territorio ucraniano como en Crimea, que era la parte de Tartaria en aquellos entonces. Pero la educación en esos dos territorios, tanto Ucrania como Crimea, se considera como la más alta en toda Europa. Hablando de aquellos entonces, en el año 1086 en Ucrania se abre la primera escuela únicamente para mujeres. Y esta se abre en el monasterio de Kiev. Es más, este monasterio existe hasta el día de hoy y puedes visitarlo también, pero sobre él te voy a contar más después. Hasta el siglo X en Ucrania la educación fue impartida por las iglesias, es decir, no se construía una institución específica únicamente para educación, sino directamente en los monasterios o en las iglesias se impartían las clases. Entre el siglo XVI hasta el siglo XVII, en Ucrania se registra un alto nivel del deseo de aprendizaje, por lo cual más y más personas se suman al aprendizaje y educación. En el año 1550 en Ucrania como en Europa, se empiezan a abrirse las escuelas independientes con la educación gratuita. En Ucrania la educación se vuelve gratuita gracias al Hetman Bogdan Khmelnytsky, donde en las escuelas gratuitas del gobierno imparten las clases también los profesores extranjeros. Ahí es donde se forja la primera base de erudición. ¿Qué es erudición? Erudición es un conocimiento profundo en las disciplinas como literatura e historia. Y es lo que se empieza a profundizar a estudiar en Ucrania. Hay que ir tomando en cuenta que en Ucrania ya existe su idioma propio, la escritura también, que surgió desde el siglo X, por lo cual todo el aprendizaje es en el idioma ucraniano. Pero ahí las cosas todavía no terminan. En el año 1586 en Ucrania empiezan a abrirse otras escuelas adicionales que se llaman Bratske Shkoly. Y los países europeos se interesan mucho en las escuelas ucranianas por su alta educación. Estas escuelas pertenecían directamente al gobierno de Ucrania. Y todavía una de las primeras escuelas, que la llamaban academias en aquel entonces, funciona hasta el día de hoy. Y eso es ahora una universidad. Así que si quieres estudiar en Ucrania, puedes estar estudiando en esa universidad tan antigua, que la verdad por dentro parece como Harvard. Y hay que resaltar también, esta universidad pertenece a una de las mejores universidades del mundo. Gracias a la apertura de las escuelas gubernamentales en territorio de Ucrania, que en aquellos entonces se llamaba Getmanshchina, o la tierra de los cosacos, en latín, que también se puede encontrarse en los mapas que les he mostrado en otros videos, donde Rusia se llama como Moscovia, porque eso es su nombre. Posteriormente se ha cambiado. Entonces, en el territorio de Ucrania, al aperturarse estas escuelas gubernamentales, se empieza a crearse un fenómeno cultural y de identidad ucraniana. En las escuelas de Ucrania empiezan a impartirse diferentes materias, con grandes enfoques en investigación, escritura, gramática, retórica, ciencias exactas, filosofía, idioma griego y latín. De este modo creando una característica psicológica de los ucranianos, la cual se diferencia completamente de la psicología y característica de los rusos. ¿Por qué? Porque Ucrania se diferencia de Rusia por un pensamiento crítico
individualista, donde todos tienen su propia opinión y todos tienen derecho de expresarla. Y no significa que va a ser la misma opinión. Absolutamente todo lo contrario del pensamiento de Rusia. Ya que Rusia se caracteriza por artelismo, que es el enfoque en los deportes, y en el corporativismo, que es un enfoque mucho más jerárquico, donde los que están en los niveles de abajo no valen nada. Y lo que descarta por completo una opinión propia, la cual no vale nada en Rusia. Todas esas cualidades y características de esos dos países se describen en el siglo XIX por los psicólogos, pero esta información no van a poder encontrar en español ni tampoco en inglés, necesitan aprender los idiomas nativos, ya que todo es característica etnográfica de dos naciones completamente distintas. Y ahí se describen todos los detalles, tanto de las características psicológicas, emocionales, del actuar, del pensamiento, y también todas las diferencias muy grandes también en cuestiones fisiológicas. Pero todo eso vamos a estar desglosando en los otros videos. En el año 1627 en Ucrania se crean los libros propios en ucraniano antiguo, no es lo mismo que ruso. Mientras tanto en Rusia, que se llamaba Moscovia en aquellos entonces, tiene un gobierno analfabeta mayormente y aún no tienen escuelas, ni tampoco el idioma propio, sino este recién empieza a desarrollarse y termina su desarrollo en el siglo XVIII recientemente, mientras que el ucraniano ya existía, por eso es que estaban escribiendo en el ucraniano antiguo. Quiero darles un dato también curioso. En Ucrania aún en las escuelas se imparte ciertas horas del idioma ucraniano antiguo. ¿Por qué ciertas horas? Porque solamente se cambió ligeramente la escritura, pero igualmente son las mismas palabras del ucraniano. Hablando en ruso no vas a poder entender este idioma. Ya en el año 1650, en Hetmanshina o en la tierra de los cosacos, que también en ucraniano puedes escucharlo como Zaporizhska Sich o Vizko Zaporozhske, empiezan ya a aperturarse las escuelas en cada rincón de Ucrania, hasta en los pueblos. De este modo haciendo que todo el país tenga el acceso a la educación y no tenga problemas de distancias. Pero en el año 1762 hasta 1796, Ekaterina II del Imperio de Rusia, donde ya se cambiaron de nombre y se pusieron el nombre de Imperio de Rusia, empieza a dañar la autonomía de la educación ucraniana y trata de eliminar también el idioma ucraniano, lo que claramente no le sale. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa en el territorio de Rusia? Desde el año 1685 en Rusia recién empiezan a impartirse clases particulares de casa en casa, solo para los niños de clase élite, donde se les enseña latín y romano. Recién en el año 1685, cuando en Ucrania ya habían instituciones educativas, academias, escuelas, universidades, y hablando de todo el territorio de Ucrania, y también la educación era gratuita para todos estaban estudiando, tanto hombres como mujeres. En el año 1701 en Rusia empieza a abrirse la escuela militar y también naval, pero todas con el enfoque únicamente para hombres. La mujer está siendo discriminada, que es algo muy normal en Rusia desde la antigüedad. Recién en el año 1714 en el territorio de Rusia se abren las escuelas que imparten matemáticas. Pero lo mismo son escuelas enfocadas solamente en los hombres. Y tan solo en el año 1764 se abre la primera escuela dedicada para las mujeres en San Petersburgo, pero esa escuela no imparte las ciencias exactas, sino enseña cómo ser una buena dama. Y recién en el 1864 en Rusia empiezan a abrirse las escuelas de una forma masiva. Así que la educación en Rusia siempre fue bien atrasada. Hay que tomar en cuenta que la educación se apertura en Rusia recién en el siglo XVIII, hablando de este siglo, de que ahí es donde se creó y se forjó el idioma ruso como tal. Antes, en las familias de élite, se hablaba en el idioma francés a la perfección y tenían una noción y conocimiento del idioma búlgaro. ¿Por qué búlgaro? Porque es el idioma de los escritos de la iglesia, el cual en Rusia lo llaman ruso antiguo, pero realmente es búlgaro antiguo. Y cuéntame en los comentarios si conocías todo eso. Y no te olvides dar like a este video y compartirlo.